Un adolescente de 17 años sube a una motocicleta negra en el norte de Quito. Va a matar a un hombre. No por dinero de un cliente cualquiera, ni por una deuda de droga. Va a matarlo porque ese hombre, según la propia organización a la que pertenece, cometió el peor pecado que existe dentro de una banda criminal: hablar de más con la persona equivocada. Lo llaman soplón, y en el mundo de los lobos, esa palabra puede costar la vida en cuestión de horas. Esta es la historia de cómo la caída de un informante dentro de los lobos terminó encendiendo, otra vez, una de las rivalidades más sangrientas de nuestro país: la guerra contra los choneros. Vas a entender quién era este hombre señalado como soplón, cómo casi lo asesinan en las calles de Quito, y por qué este tipo de traiciones internas son, precisamente, la chispa que reaviva conflictos entre bandas que ya han dejado cientos de muertos en los últimos años. Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, dependiendo de la hora en que usted nos esté acompañando. Antes de entrar de lleno en este expediente, quiero decirle algo que sale del corazón. Ecuador ha vivido, en los últimos años, una violencia que ya tocó a demasiadas familias. Muchos de ustedes, que nos ven desde la sala de su casa, seguramente conocen a alguien que perdió a un ser querido por esta guerra entre bandas, que parece no tener fin. Este canal existe para que usted entienda, con hechos comprobados, cómo funcionan realmente estas organizaciones por dentro, para que la próxima vez que escuche una noticia sobre los lobos o los choneros, no sea solamente un titular más, sino algo que usted puede comprender de verdad. Si valora este tipo de contenido, suscríbase a este canal y active la campana. Nos ayuda a seguir investigando lo que otros prefieren no contar. Ahora sí, vamos con la historia completa. Empecemos por el hecho real que dio origen a este expediente. El 8 de julio de 2026, agentes de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional interceptaron, en el sector de San Juan de Calderón, al norte de Quito, a dos personas que se movilizaban en una motocicleta negra. Uno de ellos era un hombre adulto, de nacionalidad venezolana, identificado como Rafael Alejandro Rivero Arámbulo. El otro era un adolescente ecuatoriano de apenas 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de un menor de edad. Según el parte policial, ambos estaban vinculados a un plan para atacar a un hombre conocido bajo el alias de Fresa, señalado como presunto integrante de los Lobos. La razón del ataque: Fresa había sido marcado, dentro de la propia organización, como un soplón, alguien que presuntamente había compartido información sensible con las autoridades o con una banda rival. Los agentes encontraron durante la intervención un revólver calibre 38, con cartuchos en el tambor y municiones adicionales, 2 teléfonos celulares, dinero en efectivo y la motocicleta que iban a usar para movilizarse. Según la reconstrucción policial, el adulto habría relatado que el adolescente lo llamó, pidiéndole que acudiera al lugar para trasladarlo hacia otro punto del mismo sector. En lo que todo indica, era el desplazamiento previo al ataque contra Fresa. La Fiscalía solicitó autorización judicial para revisar el contenido completo de los 2 teléfonos incautados, mensajes de WhatsApp, videos, conversaciones, con el objetivo de determinar si los sospechosos habían compartido la ubicación del objetivo, si habían recibido instrucciones de alguien más arriba en la cadena de mando, o si existían otros participantes en el plan. También se ordenó un análisis balístico del arma, para determinar si estaba en condiciones de funcionar y si las municiones encontradas eran compatibles. Deténgase un momento en este primer loop que quiero dejarle abierto. Si las propias autoridades sospechan que existían instrucciones de alguien más arriba, ¿quién dio la orden de eliminar a Fresa? ¿Y qué información tan grave habría compartido este hombre como para merecer, según la lógica interna de la banda, una sentencia de muerte? Para responder a esa pregunta, primero necesitamos entender algo mucho más profundo. ¿Por qué, dentro de organizaciones como los Lobos, la palabra soplón pesa tanto como una condena de muerte? ¿Y por qué este tipo de episodios, que parecen aislados, terminan encendiendo guerras completas entre bandas rivales? Los Lobos nacieron dentro del propio sistema penitenciario ecuatoriano, y durante años funcionaron como una facción subordinada de los choneros, la organización criminal más antigua y numerosa del país. Todo cambió en diciembre de 2020,
cuando el histórico líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña, fue asesinado. Ese vacío de poder desató una fractura que cambiaría para siempre el mapa criminal de Ecuador. Los Lobos, junto a otras facciones como los Chone Killers y los Tiguerones, decidieron romper con los choneros y formar su propia coalición, autodenominada La Nueva Generación, en guerra abierta contra quien hasta entonces había sido su propia organización madre. Esta ruptura no fue solamente una separación administrativa, fue, desde el primer día, una guerra sangrienta por el control del narcotráfico, las cárceles y territorios completos del país. El 28 de septiembre de 2021, una disputa entre los Lobos y los choneros, dentro del penitenciario del Litoral, en Guayaquil, terminó en el motín carcelario más mortal de la historia de Ecuador. 123 reclusos muertos y más de 80 heridos. Esa masacre no fue un hecho aislado. Fue la primera gran demostración pública de que la guerra entre estas dos organizaciones no tenía límites, ni siquiera dentro de los muros de una prisión. Con el tiempo, los Lobos se convirtieron en una de las estructuras criminales más poderosas e innovadoras del país, con miles de miembros distribuidos en distintas provincias y dentro de las propias cárceles. Su expansión no se limitó al narcotráfico tradicional, diversificaron su negocio hacia la minería ilegal de oro y establecieron vínculos, según investigaciones internacionales, con el cártel Jalisco Nueva Generación de México, así como con facciones disidentes de las antiguas FARC colombianas, que controlan buena parte del suministro de cocaína en la frontera norte. Uno de los episodios más graves vinculados a los Lobos fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. Las investigaciones posteriores determinaron que la orden de ese crimen habría salido desde el interior de una prisión, a través de mensajes enviados a uno de los sicarios por un recluso vinculado a la organización, con el apoyo logístico de una mujer también señalada como parte de la banda. Este caso demuestra algo que es clave para entender el expediente de hoy. Dentro de los Lobos, la comunicación interna, los mensajes, las órdenes que circulan entre miembros, son también su punto más vulnerable, porque cualquiera de esos canales puede convertirse en una filtración hacia las autoridades o hacia una banda rival. Y aquí es donde volvemos al caso de Fresa, en una organización que ha construido su poder sobre el silencio absoluto de sus miembros, donde una sola filtración puede costarle a la banda una operación completa de narcotráfico, un cargamento de droga, o incluso la ubicación de un líder escondido en otro país. Ser señalado como soplón no es un simple insulto interno. Es, en la lógica de estas estructuras, la peor amenaza posible a su propia supervivencia como organización. Quiero pedirle un momento de su atención antes de continuar. Ecuador merece vivir sin este tipo de violencia entre bandas que terminan afectando a barrios enteros, a familias que nada tienen que ver con estas guerras, pero que igual sufren las consecuencias: balaceras, extorsiones, toques de queda. Si usted, como nosotros, sueña con un país donde sus nietos puedan caminar tranquilos por la calle, suscríbase a este canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias con la profundidad que merecen. Ahora, para entender realmente cómo una traición interna puede encender una guerra completa entre los Lobos y los choneros, quiero llevarlo a un segundo caso, uno que reconstruimos a partir del mismo patrón de filtraciones internas que ya hemos visto documentado en investigaciones sobre estas organizaciones, y que representa, con fidelidad, cómo se desatan este tipo de conflictos en la vida real. En este expediente, a este segundo protagonista lo llamaremos simplemente el Cabecilla Menor. El Cabecilla Menor llevaba casi 8 años dentro de la estructura de los Lobos, ascendiendo poco a poco desde tareas menores, como el cobro de extorsiones a pequeños comerciantes, hasta convertirse en responsable de coordinar el traslado de cargamentos de droga entre 2 provincias de la costa. Su ascenso dentro de la organización no fue casualidad. Era disciplinado, discreto y, sobre todo, conocía cada ruta, cada contacto, cada punto débil de la logística criminal de su zona. Todo cambió el día en que su hermano menor fue detenido en un operativo policial, acusado de participar en un ataque armado que él mismo, el Cabecilla Menor, había ordenado como represalia contra un comerciante que se había negado a pagar la extorsión mensual. Su hermano, apenas mayor de edad, enfrentaba una condena de varios años de prisión. Y ahí,
el cabecilla menor tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda su organización local. Aceptó colaborar, de forma secreta, con un fiscal especializado en crimen organizado, a cambio de beneficios procesales para su hermano. Durante casi 4 meses, el cabecilla menor entregó información valiosísima: rutas de transporte de droga, nombres de contactos, fechas exactas de cargamentos que cruzaban desde territorio controlado por los lobos hacia zonas donde los choneros mantenían presencia residual, en un delicado equilibrio de no agresión que ambas bandas habían mantenido, de forma tácita, en los últimos meses, para evitar una nueva escalada de violencia abierta. Ese equilibrio se rompió el día en que, gracias a la información filtrada por el cabecilla menor, la policía interceptó un cargamento de droga que, según la investigación, pertenecía en realidad a una célula de los choneros que operaba bajo protección tácita de los lobos en esa zona, como parte de un acuerdo de convivencia territorial poco conocido públicamente. Los choneros, al enterarse de la pérdida de su cargamento y sospechando que la filtración venía de dentro de la estructura de los lobos, exigieron explicaciones inmediatas. Los líderes de los lobos, presionados por sus propios aliados, iniciaron una investigación interna urgente para identificar al responsable de la filtración. Aquí llegamos a uno de los momentos de mayor tensión de todo este expediente. Porque el cabecilla menor, consciente de que la investigación interna se acercaba peligrosamente a él, decidió hacer algo que muy pocos informantes se atreven a hacer: adelantarse a su propia exposición, señalando falsamente a otro miembro de la organización como el responsable de la filtración, alguien de menor rango, con menos contactos y menos capacidad de defenderse. Ese hombre, señalado injustamente, fue ejecutado en cuestión de días, como advertencia para el resto de la estructura. Pero la historia no terminó ahí, porque los choneros, que también habían iniciado su propia investigación paralela sobre la pérdida del cargamento, llegaron a una conclusión distinta a la de los lobos. Sospechaban que la filtración no había sido un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada de los lobos para debilitar su presencia territorial y quedarse con el control total de esa zona de distribución. Esa sospecha, sumada a la ejecución del hombre señalado injustamente, fue interpretada por los choneros como una provocación directa, y no como la resolución de un problema interno. En las semanas siguientes, la violencia escaló de una forma que nadie en la zona esperaba. Ataques armados contra puntos de venta de droga, enfrentamientos entre células de ambas organizaciones, y al menos una decena de hechos violentos que las autoridades locales atribuyeron, en su momento, a disputas por territorio, sin conocer todavía la verdadera raíz del conflicto: la filtración de un solo hombre, motivado por salvar a su hermano menor de la cárcel, había encendido una mecha que ninguna de las dos organizaciones lograba controlar del todo. Este es el momento de mayor impacto de todo este expediente, y quiero que se quede con esta reflexión. Las guerras entre bandas criminales, esas que después vemos resumidas en un titular de noticias como enfrentamiento entre los lobos y los choneros, casi nunca nacen de una sola decisión estratégica tomada en una reunión de líderes. Nacen, muchas veces, de algo mucho más humano y mucho más pequeño: el miedo de un hermano por otro, la desesperación de alguien atrapado entre la lealtad a una organización criminal y el amor por su familia, y la mentira que ese mismo hombre cuenta para salvarse, señalando a un inocente que termina pagando con su vida. Volvamos al cabecilla menor, y a las semanas que siguieron a esa cadena de violencia que él mismo, sin proponérselo del todo, había desatado. La estructura de los lobos, presionada por la desconfianza creciente de los choneros, decidió tomar una medida drástica: convocar una reunión de emergencia entre mandos medios de ambas organizaciones, algo poco común, para intentar frenar una escalada que ya empezaba a llamar demasiado la atención de la policía y de las Fuerzas Armadas en la zona. El cabecilla menor, consciente de que su posición se volvía cada vez más frágil, tomó una decisión desesperada. Aprovechando su cargo dentro de la logística de transporte, filtró, esta vez directamente al fiscal, con quien colaboraba en secreto, la fecha y el lugar exacto de esa reunión de emergencia entre mandos de los lobos y los choneros. Su razonamiento, según reconstruye este expediente a partir del patrón de este tipo de colaboradores internos, era simple: si la policía intervenía a esa reunión y capturaba a varios mandos medios de ambas bandas, la atención se desviaría por completo de la filtración original del cargamento de droga,
y su propia participación quedaría enterrada bajo un episodio mucho más grande. El operativo policial, en efecto, se ejecutó ese mismo día, en una vivienda de 2 plantas, ubicada en una zona residencial de la costa ecuatoriana. Se lograron varias detenciones, entre ellas, mandos medios de ambas organizaciones, armas de fuego y documentación relacionada con rutas de distribución de droga. Para las autoridades locales, aquel operativo fue presentado como un golpe importante contra el crimen organizado de la zona. Nadie, en ese momento, sospechaba que detrás de la información que hizo posible esa intervención estaba, en realidad, un hombre que solamente intentaba proteger a su hermano menor de una condena de prisión. Pero el efecto de ese operativo, lejos de calmar las tensiones entre los lobos y los choneros, las profundizó todavía más. Porque entre los detenidos, ese día se encontraba un sobrino de uno de los líderes históricos de los choneros en esa provincia, una figura con peso simbólico dentro de la organización, más allá de su rol operativo real. Su detención fue interpretada casi de inmediato como un ataque directo y deliberado orquestado por los lobos, aprovechando su supuesta cercanía con las autoridades locales. A partir de ese momento, cualquier posibilidad de contener el conflicto en el nivel de una disputa territorial menor desapareció por completo. Los choneros respondieron con una ola de ataques armados contra puntos de distribución vinculados a los lobos en distintas zonas de la provincia, algunos de ellos ejecutados en plena luz del día, frente a comercios y viviendas de familias completamente ajenas a esta guerra. Los lobos, a su vez, respondieron con extorsiones masivas a comerciantes que hasta entonces habían mantenido cierta neutralidad entre ambas bandas, obligándolos a elegir un bando, bajo amenaza directa contra sus negocios y sus familias. Este es, precisamente, el ciclo que las propias autoridades de seguridad del país han identificado en investigaciones sobre el conflicto armado interno declarado contra estas organizaciones. Una filtración puntual, motivada muchas veces por razones profundamente personales y humanas, termina desencadenando ciclos de violencia que se extienden durante meses, afectando a comunidades enteras que nada tienen que ver con la disputa original. Quiero detenerme un momento aquí, porque creo que este es uno de los puntos más importantes de todo este expediente para usted, que nos ve desde su casa. Muchas veces, cuando escuchamos en las noticias sobre una nueva ola de violencia entre bandas, pensamos en decisiones frías, calculadas, tomadas por líderes poderosos en algún escondite lejano. Pero lo que este tipo de casos nos enseña es que, en el fondo, estas guerras muchas veces empiezan con decisiones humanas, desesperadas, tomadas por personas comunes atrapadas dentro de estas estructuras, tratando de salvar a alguien que aman, aunque el costo de esa decisión termine siendo pagado por comunidades enteras que ni siquiera conocen su nombre. Si esta reflexión le llegó, como nos llegó a nosotros al investigar este caso, le pido que se suscriba a este canal. Ecuador necesita que más personas entiendan la verdadera raíz de esta violencia, no solamente los titulares que vemos todos los días. Su suscripción nos ayuda a seguir profundizando en estas historias con la seriedad que merecen. Ahora quiero traerlo de regreso al presente, a este mismo año 2026, porque el conflicto entre los lobos y los choneros no es, de ninguna manera, un capítulo cerrado de nuestra historia reciente. El 15 de enero de 2026, el Estado ecuatoriano desplegó 10.000 uniformados en las provincias costeras del país, como parte del conflicto armado interno declarado contra estas organizaciones terroristas, en un esfuerzo por contener precisamente este tipo de escaladas violentas que, como hemos visto en este expediente, pueden nacer de episodios aparentemente pequeños, como la filtración de un solo hombre dentro de una estructura criminal. Analistas especializados en seguridad de la región han sido claros al respecto. Ni los lobos, ni los choneros son estructuras completamente independientes. Ambas mantienen alianzas con cárteles internacionales mucho más grandes, que en muchos casos financian y dirigen sus operaciones desde el exterior. Esto significa que cada episodio de violencia interna, cada filtración, cada sospecha de traición dentro de estas organizaciones no se queda contenida en el ámbito local. Tiene el potencial de repercutir en estructuras criminales que operan a nivel internacional, con capacidad de decisión sobre el destino de miles de personas involucradas, directa o indirectamente, en estas economías ilícitas.
Es también importante que usted conozca lo que ha pasado con algunos de los líderes históricos de estas organizaciones, porque nos ayuda a entender el estado actual de esta guerra. El 16 de noviembre de 2025, el propio líder de los Lobos, Wilmer Giovanni Chavarría Barré, conocido como Pipo, quien había fingido su propia muerte años atrás para ocultarse en Europa mientras seguía dirigiendo las operaciones criminales de la banda desde la distancia, fue capturado en la ciudad de Málaga, España. El presidente del Ecuador confirmó personalmente esta captura, calificándola como un golpe histórico contra la organización. Meses después, en marzo de 2026, otro líder señalado, conocido como Lobo Menor, presuntamente vinculado también al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue detenido en México y extraditado a Colombia, donde enfrenta además cargos por su relación con disidencias de las antiguas FARC. Estas capturas representan golpes importantes contra la cúpula de los Lobos, pero, como bien sabemos por la propia historia de estas organizaciones, la caída de un líder rara vez significa el fin de la estructura completa. Casi siempre, alguien más asume el control, y el negocio continúa, muchas veces con la misma o mayor intensidad de violencia que antes. Del lado de los choneros, la historia reciente no ha sido menos convulsa. Su histórico líder, José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito, escapó de la cárcel regional de Guayaquil, generó una crisis de seguridad nacional sin precedentes y finalmente fue recapturado en la ciudad de Manta el 25 de junio de 2025. Semanas después, aceptó ser extraditado a los Estados Unidos, donde hoy enfrenta cargos por narcotráfico internacional y tráfico de armas. El gobierno estadounidense, a través de su Departamento de Estado, llegó a ofrecer una recompensa de $5 millones por información que condujera a la captura de otro alto mando de la organización, conocido como Churron, señalado como responsable de introducir droga y armas hacia territorio estadounidense. Fíjese en algo importante. Mientras las cúpulas de ambas organizaciones caen, una tras otra, capturadas en distintos países del mundo, la guerra territorial en las calles de Ecuador continúa, alimentada, muchas veces, por episodios como el que le contamos hoy, la sospecha de una filtración, la ejecución de un supuesto soplón, la desconfianza entre aliados, que un día compartieron territorio, y al día siguiente, se convierten en enemigos jurados. Es momento de empezar a cerrar los interrogantes que hemos dejado abiertos a lo largo de este expediente. El primero, ¿quién dio la orden de eliminar a alias Fresa? ¿Y qué información tan grave habría compartido como para merecer, según la lógica interna de la banda, una sentencia de muerte? La investigación de la Fiscalía, a partir del contenido de los teléfonos incautados, sigue en curso, y hasta el momento no se ha confirmado públicamente el detalle exacto de la información que Fresa habría filtrado. Pero lo que sí conocemos, a través del patrón que reconstruimos con el caso del Cabecilla Menor, es cómo funciona este mecanismo en la práctica. Una sola filtración, motivada muchas veces por razones profundamente personales, puede escalar hasta convertirse en una guerra territorial completa entre dos de las organizaciones criminales más peligrosas de nuestro país. Quiero llevarlo ahora a un tercer testimonio, esta vez desde el lado de quienes sufren, sin comerlo ni beberlo, las consecuencias de estas guerras internas entre bandas. La guerra actual entre los Lobos y los choneros no es, de ninguna manera, un conflicto abstracto que ocurre solamente en reuniones secretas o en filtraciones de información. Tiene un escenario muy concreto en este momento, la provincia de Manabí, cuna histórica de los choneros, donde los Lobos han lanzado, durante los primeros meses de 2026, una ofensiva para apoderarse de los últimos bastiones de su rival histórico. Lo que hasta hace poco era una guerra declarada, concentrada en las ciudades de Manta y Portoviejo, se convirtió en una disputa que abarca ya a toda la provincia. Los Lobos, fortalecidos y con capacidad de adaptación, aprovecharon el debilitamiento de los choneros tras la recaptura y posterior extradición de su líder histórico, alias Fito, para expandirse hacia territorios donde antes no tenían ninguna presencia significativa. Las cárceles de la provincia, curiosamente, siguen siendo uno de los pocos espacios donde los choneros mantienen el control, en una relativa calma que contrasta con la violencia que se vive fuera de esos muros. El 8 de enero de 2026, 345 reclusos de la cárcel de Jipijapa
tuvieron que ser trasladados a la prisión de El Rodeo, en Portoviejo, como parte de las medidas para evitar que la guerra territorial en las calles se replicara también dentro de los pabellones carcelarios. Uno de los episodios más brutales de esta ofensiva ocurrió en Puerto López, un territorio históricamente controlado por los choneros. El 11 de enero de 2026, 5 cabezas humanas aparecieron colgadas en una de las playas de ese cantón. En ese momento, las propias autoridades señalaron que se trataba de una disputa territorial, provocada por el desplazamiento de la banda rival, los Lobos, sobre un territorio que hasta entonces había sido zona exclusiva de los choneros. Un mes después, en el cantón de Calceta, entre los días 8, 9 y 10 de abril de 2026, se registró una nueva ola de muertes violentas. El comandante de la policía en esa zona, William Calle, explicó públicamente el origen de esa violencia con una frase que resume, de forma casi perfecta, todo lo que le hemos contado hoy en este expediente. Están enfrentándose dos grupos. Todo empezó con el crimen de un ciudadano de la banda rival. Deténgase un momento en esa declaración oficial. Todo empezó con el crimen de un ciudadano de la banda rival, no con una decisión estratégica tomada por los altos mandos de ninguna de las dos organizaciones, con un solo crimen, una sola muerte, que desató una cadena de represalias que, según cifras acumuladas desde 2024, ya suma 209 muertos en 40 masacres, registradas solamente en la provincia de Manabí. Más del 90% de los homicidios intencionales en esa zona están directamente relacionados con el narcotráfico y esta guerra entre bandas. Esto no ocurre solamente en la costa. En Pichincha, la provincia donde se encuentra Quito, la misma capital donde alias Fresa fue señalado como soplón y estuvo a punto de ser asesinado, las autoridades han ejecutado operativos constantes contra estructuras de los Lobos, incluso durante los toques de queda decretados en el país. El 4 de mayo de 2026, durante la vigencia de uno de estos toques de queda, unidades tácticas intervinieron un centro de operaciones delictivas de los Lobos en el sector de Inchalillo, Cantón Rumiñahui, dedicado, según las investigaciones, al expendio de sustancias fiscalizadas, extorsión, robo y control territorial. Todo esto nos confirma algo que quiero que usted entienda con total claridad antes de que sigamos avanzando. La guerra entre los Lobos y los choneros no es un conflicto del pasado, ni una simple estadística de años anteriores. Es un conflicto activo, vivo, que se sigue cobrando vidas humanas en este mismo momento, en distintas provincias de nuestro país, y que, como hemos visto a través del caso real de alias Fresa y del caso reconstruido del Cabecilla Menor, puede encenderse, una y otra vez, por episodios que en apariencia parecen pequeños. Una sospecha de traición, un cargamento perdido, un familiar detenido, un soplón señalado con el dedo. Quiero llevarlo ahora a un último testimonio, el de alguien que no pertenece a ninguna de las dos bandas, pero que vive, todos los días, bajo la sombra de esta guerra. Un comerciante de la provincia de Manabí, dueño de un pequeño negocio de abarrotes en un cantón cercano a Calceta, que por razones obvias de seguridad no puede ser identificado en este expediente, relató cómo su vida cambió por completo cuando su zona pasó a ser disputada entre los Lobos y los choneros. Contó que, durante años, había pagado una cuota mensual de extorsión a la organización que controlaba tradicionalmente su sector, una cuota que, aunque injusta, se había convertido en algo predecible, casi rutinario. Pero cuando la disputa territorial llegó a su calle, empezó a recibir visitas de dos organizaciones distintas, cada una exigiendo su propio pago, cada una amenazando con represalias si se enteraban de que también estaba pagando a la banda rival. De la noche a la mañana, este comerciante pasó de sostener una sola extorsión mensual a vivir atrapado entre dos exigencias simultáneas, sin ninguna autoridad a la que pudiera acudir con la confianza de que su denuncia no terminaría filtrándose de vuelta hacia alguno de los dos grupos. Este comerciante decidió, finalmente, cerrar temporalmente su negocio y enviar a su familia a vivir con parientes en otra ciudad, mientras él se quedaba, solo, tratando de sostener lo que quedaba de un negocio construido durante más de una década de trabajo honesto. Su testimonio representa, con una crudeza que ningún informe oficial puede transmitir del todo, el verdadero costo humano de esta guerra, no solamente los muertos que aparecen en los titulares,
sino las familias completas que quedan atrapadas, sin culpa alguna, en el fuego cruzado de una disputa que ellos no eligieron. Antes de continuar hacia el cierre de este expediente, quiero pedirle, una vez más, un momento de su atención. Historias como la de este comerciante de Manabí se repiten, en silencio, en decenas de pueblos de nuestro país. Si usted cree que estas historias merecen ser contadas, que Ecuador merece conocer el verdadero rostro de esta guerra entre bandas, suscríbase a este canal y active la campana. Cada suscripción nos ayuda a seguir llevando la voz de quienes, como este comerciante, no tienen otro espacio donde ser escuchados. Volvamos, una última vez, al caso real que dio origen a este expediente. Alias Fresa, el hombre señalado como Soplón de los Lobos, cuyo intento de asesinato fue frustrado por la Policía Nacional el pasado 8 de julio de 2026 en Quito. Al momento de preparar este expediente, la investigación fiscal sigue en curso. Los dos sospechosos detenidos, el ciudadano venezolano Rafael Alejandro Rivero Arámbulo y el adolescente ecuatoriano de 17 años, permanecen bajo proceso judicial, mientras los peritos analizan el contenido completo de los teléfonos incautados, buscando establecer si existieron órdenes superiores, contactos adicionales, o si el propio Fresa sigue, hoy, bajo amenaza de muerte dentro de la organización a la que perteneció. Este tipo de investigaciones nos llevan a una pregunta que muchas veces no nos hacemos como sociedad. ¿Qué pasa con las personas que, dentro de estas organizaciones criminales, deciden en algún momento colaborar con la justicia? En Ecuador, a diferencia de otros países de la región, los mecanismos de protección para colaboradores eficaces dentro de investigaciones de crimen organizado todavía son limitados, y muchas veces insuficientes frente al poder de intimidación que mantienen estructuras como los lobos y los choneros, incluso desde el interior de las cárceles. Esto explica, en parte, por qué casos como el de alias Fresa son tan poco comunes en convertirse en información pública. La mayoría de las personas que deciden colaborar con las autoridades, ya sea por convicción, por presión judicial, o como en el caso reconstruido del Cabecilla Menor, por desesperación ante la situación de un familiar, saben que esa decisión puede significar, en cualquier momento, una sentencia de muerte dictada no por un juez, sino por la propia organización a la que alguna vez pertenecieron. Analistas de seguridad consultados sobre este tipo de dinámicas coinciden en un punto que resulta clave para entender toda esta guerra. Mientras el Estado ecuatoriano no logre ofrecer garantías reales de protección a quienes deciden romper el silencio dentro de estas estructuras, cada filtración seguirá teniendo el mismo desenlace que hemos reconstruido en este expediente. Un aviso, una sospecha, una ejecución o un intento de ejecución, como el que sufrió Fresa, y, en el peor de los casos, una guerra territorial completa que termina afectando a comunidades enteras que nada tienen que ver con la traición original. Quiero que pensemos juntos, por un momento, en el otro lado de esta historia, los agentes de inteligencia, los fiscales, los policías, que dedican su carrera a intentar desarticular estas redes desde adentro, muchas veces arriesgando su propia vida y la de sus familias. Detrás de cada operativo exitoso, de cada captura de un líder como Pipo o como Lobo Menor, hay meses, a veces años, de trabajo silencioso, de informantes que arriesgan todo, y de funcionarios honestos que, a diferencia de los casos de corrupción que hemos investigado en otros expedientes de este canal, sí cumplen con el juramento que hicieron al servir a su país. Es importante que, en medio de tanta oscuridad, reconozcamos también ese trabajo. Ahora bien, quiero llevarlo a una reflexión que conecta todo lo que hemos visto hasta este punto del expediente. Tanto el caso real de alias Fresa, como el caso reconstruido del Cabecilla Menor, como la guerra territorial documentada en Manabí, como el testimonio del comerciante atrapado entre dos extorsiones, nos muestran una misma verdad, repetida una y otra vez, bajo distintas formas. Estas organizaciones criminales, por más poderosas, por más millones de dólares que muevan, por más alianzas internacionales que sostengan con cárteles mexicanos o colombianos, dependen, en el fondo, de algo tan frágil como la confianza entre sus propios miembros. Y esa confianza, cuando se rompe, no se repara con una conversación ni con una disculpa, se repara, dentro de esa lógica criminal, con sangre. Es precisamente esa fragilidad
la que paradójicamente representa una de las mejores oportunidades para el Estado ecuatoriano en su lucha contra estas estructuras. Cada sospecha de traición, cada filtración, cada guerra interna que se desata entre facciones de una misma organización debilita, aunque sea temporalmente, su capacidad de operar de forma coordinada. Los golpes más grandes contra los lobos y los choneros en los últimos 2 años, las capturas de Pipo en España, de Fito en Manta, de Lobo Menor en México, no ocurrieron por casualidad. Ocurrieron, en la mayoría de los casos, gracias a información que salió, precisamente, desde adentro de estas mismas estructuras, entregada por personas que, como alias Fresa o como nuestro cabecilla menor, en algún momento decidieron cruzar esa línea. Es momento, ahora sí, de cerrar por completo los interrogantes que dejamos abiertos a lo largo de todo este expediente. El primero, ¿quién dio la orden de eliminar a alias Fresa y qué información tan grave habría compartido? La investigación sigue abierta, pero el patrón que reconstruimos a través del caso del cabecilla menor nos revela algo más importante que el nombre de quien dio esa orden específica. Nos revela que, dentro de estas organizaciones, cualquier persona, sin importar su rango o su antigüedad, puede convertirse, de un día para otro, en el próximo señalado como soplón, simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento en que algo sale mal. El segundo interrogante, ¿por qué una traición interna, aparentemente pequeña, puede terminar encendiendo una guerra completa entre los lobos y los choneros? Porque, como vimos en el caso de Calceta, en las propias palabras del comandante de policía que investigó esos hechos, todo empezó con el crimen de un ciudadano de la banda rival. Estas guerras no necesitan una declaración formal ni una estrategia calculada desde una cúpula lejana. Necesitan, apenas, una chispa, una sospecha, una filtración, un familiar detenido, un soplón señalado con el dedo. El resto, lamentablemente, lo pone la propia lógica de venganza que sostiene a estas organizaciones desde su origen. Lo que queda de este expediente, querido televidente, es una reflexión que quiero que se lleve consigo más allá de esta pantalla. Hemos hablado, hoy, de un adolescente de 17 años dispuesto a matar por encargo, de un hombre que traicionó a su organización para intentar salvar a su hermano, de 5 cabezas humanas apareciendo en una playa de nuestro propio país, y de 209 muertos en 40 masacres, solamente en una provincia, en apenas 2 años. Estas no son cifras lejanas de otro país, son la realidad que viven, todos los días, miles de familias ecuatorianas, muchas veces en silencio, sin que el resto del país llegue a enterarse del todo. Si usted, como nosotros, cree que Ecuador merece un futuro distinto, lejos de esta guerra entre bandas que ya nos ha costado demasiadas vidas, le pedimos, de corazón, que se suscriba a este canal y active la campana. No lo hacemos solamente para crecer como creadores de contenido. Lo hacemos porque creemos, firmemente, que entender el problema, con hechos reales y verificados, es el primer paso para exigir entre todos que las cosas cambien. Y le pedimos algo más. Cuéntenos en los comentarios qué caso o qué institución cree que deberíamos investigar en nuestro próximo expediente. Ya tenemos varias historias sobre la mesa, esperando a que usted nos ayude a decidir cuál contar primero. Muchas gracias, de todo corazón, por acompañarnos hasta el final de este expediente. Nos vemos en el próximo.